Buenas noches a todos. Estamos muy felices de volverlos a acompañar en estos días de webinar que hemos llamado Nutrición con Enfoque, webinar de la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica con el patrocinio de Laboratorios Abbott. El día de hoy, a tratar entonces, vamos a manejar una presentación a cargo del doctor Charles Bermúdez y la doctora Marta Muñoz que llamamos abordaje nutricional del paciente perioperatorio a cirugías mayores. Bienvenidos doctores, les presento entonces la doctora Marta Muñoz, es nutricionista dietista de la Universidad de Antioquia, coordinadora del Grupo de Soporte Nutricional del Hospital General de Medellín, docente del Diplomado Soporte Nutricional del Centro de Educación Continuada. Ha trabajado con ellos desde el 2014 hasta el 2020. Es instructora del curso TNT-PC Profesionales Clínicos. En este momento, actual vocal principal de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica y miembro activo de ESPEN. También nos acompaña la noche de hoy el doctor Charles Bermúdez. Él es especialista en cirugía general y derecho médico, fellow del American College of Surgery. Es jefe de nutrición y soporte nutricional de la Clínica del Country y la Clínica de La Colina, presidente actual de la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica, presidente actual del capítulo de Metabolismo y Nutrición de la Asociación Colombiana de Cirugía. Bienvenidos, doctores. Una vez más, bienvenidos a toda nuestra audiencia. Recuerden, dentro de aproximadamente unos días vamos a tener esta conferencia en nuestro canal de YouTube, donde también encontrarán todas las formaciones académicas que hemos trabajado este semestre. Bienvenidos. Muy buenas noches para todos. Espero que disfruten mucho este tema que para nosotros en la construcción de él lo disfrutamos bastante. Abordaje nutricional perioperatorio en cirugías mayores es uno de los temas que desarrollamos el día a día nosotros como conferencistas que estamos invitados en la noche de hoy. Bueno, muy buenas noches. Como decía Marta, este tema nos apasiona y nos apasiona básicamente porque estamos convencidos que la terapia nutricional hace parte integral del manejo del paciente quirúrgico. Estamos convencidos que sin una terapia nutricional adecuada los desenlaces son peores en los pacientes. Y hoy en nuestra formación, específicamente como cirujanos, como lo mencionó Angélica, tenemos que tener en cuenta toda esa valoración y manejo nutricional del paciente quirúrgico. Como primera medida, esta es una obra de Rodin, hecha en 1908, que inicialmente se llamaba el Arco de la Alianza. Son dos manos derechas que no se tocan e inicialmente simulan un arco, pero después Rodin se empecina en las catedrales y escribe un libro sobre catedrales específicamente en Europa y se conoce hoy como la catedral. Y lo ponemos aquí porque cuando hablamos de cirugía, cirugía viene de queirurgic en griego, que significa trabajo manual. Y como mencionaron, pues yo soy cirujano, pero la idea es que más allá de ese trabajo manual, a mí me puede quedar muy bien hecha la cirugía, puede que el paciente no me sangre, puedo hacer una anastomosis perfecta, pero si no tengo en cuenta toda una serie de factores y dentro de ellos cómo preparar a un paciente y cómo darle una terapia nutricional óptima, los resultados no van a ser los mismos. Entonces hoy sabemos que a pesar de que ese es un trabajo manual y para nosotros los que somos cirujanos tal vez lo describimos como un arte, eh, son muchos los factores que confluyen para que los resultados sean mejores en nuestros pacientes. Y hoy en día estamos además enfrentados a muchos otros factores, no solamente el factor quirúrgico como tal, sino todo el cambio que se ha dado a lo largo del tiempo. Vean cómo a lo largo de los años se ha presentado una disminución en el consumo de vitamina C, un aumento del consumo total de grasas, con una disminución en el consumo de omega 3 y un aumento en el consumo de omega 6 y trans que nos han llevado a esto, a la evolución del hombre y a saber que hoy los que somos cirujanos operamos pacientes cada día más obesos, más sedentarios y con mayores comorbilidades que ya van jugando en contra de los resultados de ese paciente. Si además de eso le sumamos que no preparamos de forma adecuada al paciente para su procedimiento quirúrgico, pues no podemos esperar unos resultados adecuados. Vean cómo, además
cada día operamos pacientes de edad mayor. Esto es en Estados Unidos, cómo se ha ido incrementando los pacientes mayores de 65 años. Y decía un profesor mío que hoy no deberíamos tener tantas especialidades en cirugía de tórax, de colon, vascular, sino en cirugía geriátrica, porque nos encontramos abocados a operar pacientes de 80 y 90 años. Y esa inversión de la pirámide poblacional también nos ha enfrentado a pacientes cada vez más sarcopénicos y más frágiles que claramente tienen unos resultados peores. Y esto además nos lo han mostrado varios estudios. Yo creo que para nadie de los que está aquí presente es desconocido el Nutrition Day, iniciativa europea que le dedica un día a la nutrición y que al 2019 ha sido realizado en 69 países, en más de 8.000 unidades de cuidado intensivo quirúrgicas de pacientes de medicina interna y pacientes geriátricos y oncológicos, y con una base de datos que ronda los 273.000 pacientes. Es decir, a nivel en este momento mundial tenemos una herramienta que nos permite una recolección de datos y saber exactamente lo que está pasando en el mundo. Este proyecto claramente nace en la Sociedad Europea de Nutrición en conjunto con la Universidad de Viena. Y para Colombia, la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica desde el 2019 ha venido trabajando en ese Nutrition Day. Y hoy con total alegría podemos mostrarles esta publicación que ya se encuentra primero en línea y que próximamente tendrá el número específico de la revista, donde hemos comparado 8.000 pacientes de Colombia con casi 8.000 pacientes de Latinoamérica y 150.000 del mundo, y encontramos que la prevalencia de malnutrición hospitalaria para Colombia del 2009 al 2015 es del 38%. Quiere decir que 38 pacientes de cada 100 que ingresan a nuestras unidades tienen un riesgo o están malnutridos, comparado contra 32.7% en un estudio americano publicado en enero de 2019 y 41% en Latinoamérica. Esta serie de pacientes, de 8.000 pacientes, es pilar fundamental para poder conocer lo que pasa en nuestras unidades, porque esto no sucede solamente en unidades públicas, sino en hospitales privados y en 16 departamentos de Colombia. Por lo tanto, es una muestra significativa de lo que está pasando en el país. Y claramente, hoy sabemos que el paciente con riesgo de malnutrición o malnutrido en el momento del ingreso, los desenlaces son peores. Más allá si son pacientes que son llevados a cirugía, que requieren cirugía de urgencia o cirugía programada. Y el otro concepto que quiero dejarles en la noche de hoy es un concepto que hemos trabajado con nuestro grupo de investigación en cuanto a reconocer eh, ese, ese principio o esa terapia nutricional del paciente hospitalizado como un derecho humano que le permita ser tutelable y defendible. Quiere decir que todos los hospitales deben propender por una alimentación y una terapia nutricional suficiente, de calidad y oportuna para que los pacientes tengan un mejor resultado. Y de esta forma, nosotros hemos trabajado una iniciativa que se llama la Declaración de Cartagena, que básicamente es precisamente eso, reconocer la terapia médica nutricional como un derecho para los pacientes, con toda la obligatoriedad que eso genera y con todos los indicadores que llevan para poder tenerla a cabo. Esta declaración de Cartagena, que es conocida, si no por todos, por la gran mayoría de ustedes, fue un documento que firmamos el año pasado, todos los presidentes de las asociaciones de Iberoamérica, donde declamamos este derecho con la participación de la primera dama de la nación y con el asocio y siendo testigos la Sociedad Americana Europea de Nutrición. Y hoy por hoy estamos trabajando en una iniciativa global que integra no solamente ASPEN, ESPEN, sino también PENSA, es decir, la sociedad asiática, para que a nivel mundial o a nivel global podamos llevar esta iniciativa velando por la terapia nutricional de nuestros pacientes y de esta forma ser costo efectivos en todo el tratamiento que generamos para ellos. Claramente, cuando hablamos de cirugía, tenemos que referirnos a la respuesta metabólica al estrés, y esta diapositiva muchos me la conocen porque básicamente fue escrita por el caballero Sir David Patton Cudderson, donde hablaba de dos fases de la respuesta metabólica al estrés. Una fase
como esa fase de merma, de disminución de la vitalidad, de choque, hipometabólica, donde hay una depresión de la vitalidad y que si ese paciente no supera esa fase, pues va a morir. Este típicamente es el paciente herido, que sigue sangrando y que no alcanza a llegar al hospital, seguido de una fase flow, que es una fase hiperdinámica, hipermetabólica, donde el paciente claramente está catabólico y moviliza su reserva fisiológica de una forma distinta, utilizando sustratos energéticos específicamente derivados de las proteínas, y que también si perdura en el tiempo, pues el paciente va a tener un desenlace fatal. Y posteriormente una fase anabólica que fue descrita en el 53 por Moore, donde habla del estado de recuperación. En ese orden de ideas y hablando de conceptos que no son nuevos, por supuesto, tenemos que hay un paciente que se encuentra en catabolismo y si el paciente se adapta, va a sobrevivir y si no existe adaptación, va a morir. La intervención específica en estos pacientes de respuesta al estrés y estrés es igual a una cirugía mayor, es con una terapia nutricional oportuna que haga que el paciente no consuma sus proteínas, sino que tratemos que consuma el aporte de macronutrientes exógeno que nosotros le estamos brindando al paciente para evitar la depresión muscular y el aumento de la mortalidad que está descrita claramente en la literatura. Y entonces, el primer concepto que queremos dejar en esta charla es que el trauma quirúrgico claramente está asociado con múltiples factores estresantes. Y la capacidad o esa aptitud del paciente aeróbica y el estado nutricional le va a permitir que ese paciente catabólico, por la respuesta metabólica al estrés de la que estamos hablando, pueda adaptarse. Y si tiene la suficiente capacidad de adaptarse, va a reducir esas complicaciones que se pueden presentar ante el estrés quirúrgico. Y otro concepto importante que yo quiero contarles y que he tratado de transmitirle a mis colegas cirujanos es que en ocasiones para nosotros como cirujanos la cirugía es una más. Es decir, voy a hacer una gastrectomía, voy a hacer una pancreatoenectomía y no recordamos que para ese individuo, para esa persona que se va a someter a un procedimiento quirúrgico, no es un procedimiento de rutina, no es un procedimiento diario, es un procedimiento único e importante para ese paciente que genera estrés, que además de eso moviliza una cantidad de hormonas, básicamente en respuesta a eso, únicamente en el estrés quirúrgico, en lo que se va a enfrentar al día siguiente. Para nosotros a veces es la cirugía de las 7 de la mañana, pero para el paciente está en juego su vida y por esa razón tenemos que garantizar todas las estrategias necesarias para que el paciente tenga la mejor respuesta al procedimiento quirúrgico. En ese orden de ideas, cuando hablamos de estrés quirúrgico, tenemos toda una serie de factores que afectan la respuesta del paciente. El dolor, un paciente que está catabólico, que genera disfunción inmune. Esa disfunción inmune es asociada a el aumento de la carga de glucosa y una resistencia a la insulina, pues va a aumentar la probabilidad de otro tipo de lesiones. Claramente el vómito y el ilio posoperatorio, el aumento del gasto cardíaco, está asociado además con coagulopatías y disfunción cerebral, sobre todo en pacientes adultos mayores, que como ya comentamos, son el grueso de los pacientes que tenemos. Desbalances hidroelectrolíticos que se puedan presentar, alteraciones del sueño, cuántas veces el paciente nos dice que no puede dormir, y alteraciones de la función pulmonar que lo que van a hacer es aumentar el esfuerzo respiratorio, el trabajo respiratorio y de esta forma aumentar el catabolismo del paciente que ya solo por el hecho de ser llevado a cirugía tiene de forma importante. Entonces, les voy a dejar una pregunta para que ustedes empiecen a responder por el chat y al final podamos discutirla o miremos si resolvimos esos interrogantes que vamos a tener sobre la charla. Les presento a José. José es un paciente de 55 años que se le diagnostica un cáncer gástrico, se programa para una gastrectomía y el cirujano le tomó una albúmina que reporta 3.3 gramos por decilitro. Con ese reporte en el preoperatorio, ¿ustedes iniciarían una terapia nutricional preoperatoria o llevarían al paciente sin ningún otro tipo de estudio o preparación a cirugía? Bueno, entonces, contextualizando los cambios que ocurren en el paciente quirúrgico, como lo mencionaba el doctor Charles,
y dándonos esas herramientas que a nivel nacional e internacional se han establecido para erradicar la desnutrición a nivel hospitalario, vamos a hablar entonces de qué manera podemos abordar nuestros pacientes quirúrgicos y definamos entonces qué es nutrición perioperatoria. Voy a leerles realmente lo que está documentado en la literatura sobre este concepto y es la terapia nutricional metabólica que se administra ya sea en forma de enteral o parenteral al enfermo quirúrgico días previos o posoperatorios después del acto quirúrgico. Esto tiene un objetivo y el objetivo es preservar, mantener o recuperar masa muscular o masa celularmente activa. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque esto va a permitir que podamos tener unos desenlaces favorables en nuestro paciente quirúrgico. ¿Y por qué el interrogante que vemos en la diapositiva? Porque no solamente la parte metabólica y nutricional es la que nosotros debemos contemplar en el paciente quirúrgico. Vamos a mirar en el transcurso de la presentación diferentes terapias alternas que se deben hacer a la par con la terapia nutricional para poder favorecer desenlaces satisfactorios en nuestro paciente de cirugía. Todos somos conocedores que la desnutrición tiene alteraciones en nuestros pacientes desde muchos puntos de vista, desde la disminución de la masa corporal, la disminución de la reserva proteica visceral, hay disfunción de órganos, hay disminución de la respuesta inmune y esto incrementa entonces las infecciones. ¿Qué pasa entonces con los pacientes desnutridos que van a ser llevados a cirugía? Como vemos entonces, ellos tienen mayor mortalidad posoperatoria, hay mayor morbilidad, mayor estancia hospitalaria y unas tasas de reingreso superiores cuando el paciente está desnutrido y por ende hay aumento de los costos hospitalarios. Miremos algunos estudios que reportan donde si se intervienen los pacientes desde el punto de vista nutricional, su estado de desnutrición favorece recuperación frente a aquellos pacientes que no se hacen intervenciones. Acá podemos visualizar que los pacientes que recibieron una intervención nutricional previo a la cirugía tuvieron menos complicaciones y menos días de estancia hospitalaria frente a los pacientes que no se les hizo intervención. Otro estudio muestra cómo los pacientes, de acuerdo al estado nutricional que tuviesen durante la hospitalización, si se intervenían o no, podrían permitir disminuir días de estancia hospitalaria con estas intervenciones. Esto quiere decir que si el paciente, estando hospitalizado, tiene compromiso importante en su estado nutricional y hay una intervención desde el punto de vista nutricional para permitir que esta condición mejore, el paciente va a tener días de estancia menos frente a los que no se intervienen. Acá entonces quiero mostrarles este diagrama que es el deterioro potencial que puede tener un paciente desde el punto de vista nutricional en el periodo perioperatorio. Y lo que más se destaca en este esquema, en este gráfico, es que la ingesta deficiente de alimentos es considerado el principal factor que puede estar afectando el estado nutricional. Hay varias etapas en las cuales el estado nutricional podría verse comprometido, como son en el inicio de la enfermedad y en los tratamientos. ¿Qué pasa en esta etapa? Los pacientes pueden tener alteraciones metabólicas, inflamación, ¿sí? Que el paciente puede manifestar baja ingesta de alimentos precisamente por esa condición dada por su enfermedad. También pueden tener obstrucciones o alteraciones gastrointestinales secundarias a los tratamientos que se les está haciendo con su enfermedad y obviamente esto va a interferir en la ingesta de alimentos.
También hay factores socioeconómicos relacionados directamente con el paciente que pueden condicionar la ingesta de alimentos. A nivel de hospitalización, ¿qué podemos encontrar? Encontramos factores como el estrés quirúrgico, como lo mencionaba el doctor Charles en su presentación inicial, que pueden alterar, ¿sí?, los mecanismos de saciedad del paciente o de sentir hambre, precisamente porque ese estrés hace que el paciente no coma o no consuma los alimentos necesarios para poder mantener o mejorar su condición nutricional. Y dentro de la parte de hospitalización también encontramos un factor que yo siempre he pensado que es muy importante y que poco o hemos empezado a trabajar, y es la parte de gastronomía hospitalaria, que es un concepto que cada institución debería trabajar para favorecer el consumo de alimentos a nivel de las instituciones. Y por último, no es el menos importante, pensaría que es igual de importante a la enfermedad y a la hospitalización, es el periodo de convalecencia, donde encontramos pacientes que son dados de alta para sus casas y muchas veces nuestros pacientes no tienen esa asesoría de la parte nutricional en cuanto a si se le hizo o no un procedimiento, que haya limitación para el consumo de alimentos. Hablemos, por ejemplo, de un paciente con una gastrectomía total. Si el paciente no tiene una buena asesoría al momento del alta para decirle cómo es que debe seguir consumiendo los alimentos en casa, muy probablemente ese paciente va a regresar al hospital con alguna complicación relacionada precisamente porque no tenemos una buena instrucción del manejo de la dieta a nivel domiciliario. Entonces, ¿cuál sería la respuesta de nuestro paciente inicial si iniciamos o no terapia preoperatoria? Nosotros, el doctor Charles y yo, consideramos que este paciente se beneficiaría de darle soporte preoperatorio. Solamente tenemos un valor de albúmina, pero la albúmina todos conocemos que es un parámetro, una proteína que tiene un recambio más o menos de 20 días y que no se considera como un parámetro de estado nutricional al momento de evaluar un paciente, pero cuando uno lee la literatura, la albúmina se considera como un parámetro de pronóstico para los desenlaces finales de los posoperatorios de nuestros pacientes. ¿Qué querría decir esto? Que si yo tengo un paciente con una albúmina baja, muy probablemente ese paciente puede tener algún tipo de complicación en el posoperatorio, y eso es lo que realmente se ha documentado en los estudios que hacen referencia a la albúmina en el paciente quirúrgico. Miremos entonces cómo va a ser ese antes, durante y después la alimentación del paciente o el abordaje nutricional del paciente quirúrgico. Y vamos a partir de el proceso de atención de nuestro cuidado nutricional en los pacientes. Miremos entonces cómo partimos de la identificación del riesgo nutricional en el paciente. Y este riesgo nutricional en el paciente quirúrgico, vamos a mirar qué estrategias hay en el medio para poder definir la herramienta ideal para tamizar nuestros pacientes quirúrgicos. Realmente no hay una herramienta avalada para el paciente quirúrgico. En este estudio, donde quiero mostrarles que se aplicó la herramienta del NRS de 2002 como una herramienta predictora de resultados posoperatorios en pacientes sometidos a cirugía abdominal. Y acá vemos en estos gráficos de Bosque cómo los pacientes que tuvieron un riesgo nutricional mayor a 3 por esta herramienta NRS 2002 tuvieron mayores complicaciones generales, mayor tasa de mortalidad y mayor estancia hospitalaria. La conclusión grande de este estudio, entonces, ¿sí? La conclusión grande de este estudio es que los pacientes con riesgo nutricional mayor a 3 por esta herramienta tuvieron más complicaciones y más días de estancia hospitalaria
con aquellos pacientes que tenían riesgo nutricional menor a 3. Bueno, acá podemos observar lo que está establecido por ESPEN sobre qué preguntas o qué deberíamos tener en cuenta al momento de tamizar a nuestros pacientes. Y es muy importante tener en cuenta estas 3 preguntas que están acá enunciadas. ESPEN tiene definido unas preguntas establecidas para el paciente quirúrgico, a diferencia de ASPEN. Dentro de lo que ESPEN propone para tamizar un paciente quirúrgico está el índice de masa corporal y también lo define para el paciente adulto mayor, como lo podemos observar en la diapositiva. También tienen en cuenta el porcentaje de pérdida de peso en 6 meses y el consumo de alimentos que debe ser menor al 50% en estos pacientes. Y lo relacionan también con la albúmina. Ya les había hablado de que la albúmina entonces no lo consideran como un parámetro de estado nutricional, sino como un parámetro pronóstico en los pacientes quirúrgicos para sus desenlaces en el posoperatorio. Entonces, ESPEN define que con una sola pregunta que contestemos, que sea positiva para nuestro paciente, se debe hacer una valoración nutricional y un abordaje para poder favorecer mejoría de su condición antes de ser llevado a cirugía. Quiero mostrarles otra herramienta que está documentada por la Universidad de Duke en California, donde también tienen en cuenta 3 pasos y que están muy relacionados con la herramienta de ESPEN, y es el índice de masa corporal, la pérdida de peso, pero acá la tienen en cuenta más sobre 3 meses y no sobre 6 como lo enuncia ESPEN, y también la pérdida del bajo consumo de alimentos. Con una sola pregunta que es de positiva, es igual que en ESPEN, se hace una intervención nutricional. Y también tienen en cuenta valores de albúmina, y algo que me llamó mucho la atención son los valores de vitamina D en el paciente quirúrgico. Esto a mí me parece muy importante. ¿Por qué? Porque ustedes recuerdan que la vitamina D interfiere en todo el proceso del metabolismo a nivel muscular y también en la parte inmunitaria. Entonces, cuando yo tengo un paciente quirúrgico, por ejemplo, de una gastrectomía que es secundaria a un cáncer, estos pacientes muy probablemente van a tener compromiso en su reserva muscular y de pronto en la parte inmunitaria. Entonces, ¿qué hace esta universidad? Determinan valores de vitamina D pre-hospitalización, y si tienen deficiencia de vitamina D, empiezan a hacerle la suplencia. Realmente me parece un parámetro interesante como de leer e investigar para ver qué utilidad tiene dentro de nuestros protocolos a nivel institucionales para el abordaje de nuestros pacientes quirúrgicos. Entonces, teniendo en cuenta estas herramientas de tamizaje dadas por ESPEN y por este estudio, vamos a continuar entonces con la valoración nutricional. ¿Qué hablamos de valoración nutricional? ¿Qué podemos encontrar en nuestros pacientes quirúrgicos? Realmente yo puedo tener un paciente eutrófico, un paciente que tiene conservada su masa muscular, pero miren, lo interesante del paciente o del abordaje que se hace al paciente quirúrgico, que es un abordaje integral, no solamente es la parte de mirar cómo está, si está bien de peso, no, es mirar toda esa reserva fisiológica que el paciente tiene desde el punto de vista cardiopulmonar, metabólico, que más adelante lo vamos a mencionar, y poder definir si está en las mejores condiciones para ser llevado a cirugía. Entonces yo puedo tener un paciente con una reserva fisiológica preoperatoria adecuada, pero también puedo tener un paciente que es obeso y muy probablemente puede estar sarcopénico. Acá yo quiero mostrarles estos resultados de un metaanálisis que se hizo en 2.297 pacientes que tenían un cáncer pancreático, y en ellos se encontraron que tenían obesidad sarcopénica, y esto se asoció, ¿sí? Cuando se hizo el procedimiento quirúrgico se asoció a que tenían menor supervivencia. Entonces,
no es solamente el paciente desnutrido el que vamos a intervenir, sino que el paciente que es obeso también tenemos que mejorar sus condiciones, pero sus condiciones no es llevarlo a perder peso, es o mantener o conservar su masa muscular para poder ser llevado a procedimientos quirúrgicos y tener una parte metabólica y cardiopulmonar muy compensada. La otra situación que tenemos es entonces el paciente que muy probablemente son a los que nos enfrentamos frecuentemente, se los digo porque en mi experiencia tengo muchísimos pacientes quirúrgicos desnutridos, frágiles y sarcopénicos, que en ellos realmente uno de los objetivos grandes para mejorar su condición a nivel prequirúrgica es mejorar no el peso, sino toda esa parte inmunológica, funcional, que se requiere para tener unos mejores desenlaces finales en los pacientes quirúrgicos. Con respecto al planteamiento de objetivos, entonces, ¿qué hay determinado para ello? Recordemos que la condición nutricional del paciente va a determinar qué objetivos vamos a desarrollar en el paciente. Si miramos lo que hay en la literatura frente a qué objetivos hay que optimizar en la parte nutricional del paciente quirúrgico, tenemos estos 4. Restaurar el déficit energético, mejorar el rendimiento funcional, evitar pérdida de peso y preservar microbioma intestinal, que sobre esto vamos a hablar más adelante. En estos pacientes no hay que aumentar de peso, porque es casi que imposible que yo en una semana le aumente el peso corporal a un paciente para ser llevado a cirugía. Con respecto a la determinación de los requerimientos, entonces es muy importante que en el paciente quirúrgico tengamos en cuenta el aporte proteico. Realmente cuando uno revisa la literatura sobre cuál es la cantidad de proteínas que yo debo darle a mi paciente, ¿qué encontramos? Un valor que va mínimo entre 1.2 y 1.6 y hay recomendaciones que pueden ir hasta 2 gramos por kilo día. ¿Esto con qué fin? Con el fin de mitigar el agotamiento muscular. Esto es una de las cosas que tenemos que trabajar mucho a nivel hospitalario. ¿Sí? Que el paciente no tenga o que no vaya a depletar más su reserva muscular. Y esto está muy relacionado también con el paciente viejo, que el paciente viejo, por su mismo proceso de envejecimiento, va comprometiendo su reserva muscular. Cuando tenemos entonces un adecuado aporte proteico, obviamente calórico, de vitaminas y de minerales, porque pues igual el paciente quirúrgico con respecto a los macronutrientes se debe dar proteínas, grasas, carbohidratos en una proporción adecuada, haciendo énfasis en ese aporte proteico, que la proteína sea de buena calidad, debe combinarse con la actividad física. Y mi llamado es a de pronto empezar a trabajar más con los equipos de fisioterapia en las instituciones de salud, en los hospitales, involucrarlas más en este proceso de recuperación del paciente, precisamente para que esa masa muscular se preserve o podamos tener ganancia de masa muscular de pronto a nivel hospitalario. Entonces tenemos 2 conceptos claves, la proteína y la actividad física. Siguiendo entonces con la presentación, podemos encontrar que nuestros pacientes en este diagrama que me encanta, en este diagrama que muestra el equilibrio que hay de la oferta y la demanda metabólica perioperatoria y podemos encontrar entonces varias situaciones. El paciente que está en catabolismo, ¿sí? El paciente que está en mantenimiento y el paciente que está en anabolismo. ¿Qué pasa en cada una de estas condiciones? El paciente que está en catabolismo, quizás las demandas están siendo mucho más elevadas, que hacen que lo que esté consumiendo el paciente no esté haciendo suficiente para minimizar ese catabolismo. Entonces la balanza va a tener un desequilibrio, como lo vemos en la imagen. El paciente que está en mantenimiento, muy probablemente lo que está las demandas que tiene van a ser iguales a lo que él está consumiendo en cuanto a alimentación y probablemente en suplementación nutricional vía oral,
que de pronto en algún momento tengamos que determinarlo. Y el paciente que está en el anabolismo, que es muy probablemente uno de los objetivos que estamos buscando para que nuestro paciente que vaya a ser llevado a cirugía se haga de una forma adecuada o que esté en una forma adecuada, ¿sí? Este paciente muy probablemente las demandas van a ser mucho más altas, ¿sí? Que van a superar, los requerimientos que el paciente está necesitando van a ser mucho más altos que las demandas y va a permitir entonces que se haga un proceso de anabolismo para que el paciente recupere o mejore su condición prequirúrgica. Entonces, teniendo en cuenta como todo este proceso de cuidado nutricional del paciente con respecto a tamizaje, que ya definimos que estos pacientes no hay establecida una herramienta para el paciente quirúrgico, pero lo que está más avalado a nivel hospitalario es el NRS 2002. Luego hacemos una valoración que podemos encontrar un paciente eutrófico con una buena reserva fisiológica, obeso sarcopénico o desnutrido frágil y sarcopénico, que cada uno va a tener una intervención diferente para poder mejorar su condición. Planteamos los objetivos de acuerdo a esa valoración nutricional, determinamos requerimientos y luego pasamos a la prescripción nutricional y al ejercicio de resistencia, que es uno de los conceptos que se está trabajando nuevo en estos momentos a nivel hospitalario, y de esto entonces el doctor Charles nos va a hablar de esas opciones y terapias que se deben hacer en el paciente quirúrgico a diferencia de la parte nutricional. Bien, entonces les presento en este momento a Pedro. Pedro tiene 50 años con un diagnóstico de cáncer de páncreas. Se programó para una pancreatodenectomía. Tenía una albúmina en 4 en el preoperatorio, no ha perdido peso y tiene un índice de masa corporal de 24. Con estos parámetros, ¿ustedes iniciarían una terapia médica nutricional preoperatoria? Como diría Pablo Lacerna, si saben, voten ya. Bien, eh, en los siguientes minutos no tengo que convencerlos, porque creo que nosotros somos unos convencidos que la terapia nutricional es supremamente importante para el desarrollo de los pacientes. Pero quiero contarles una serie de experiencias que existen a nivel mundial y que son experiencias exitosas. Esta es la iniciativa Strong for Surgery. La iniciativa Strong for Surgery nace en Washington con unos cirujanos donde los reúnen específicamente a un cirujano coloproctólogo, a un cirujano gastrointestinal y un cirujano de cabeza y cuello, y les plantean las complicaciones que se presentaban en esa institución de tercer nivel y, digamos, en acuerdo no tenían más complicaciones que cualquier otra institución. Sin embargo, el asegurador les pide que generen una estrategia que permita disminuir esas complicaciones, disminuyendo estancia hospitalaria y disminuyendo costos de la atención, como nos mencionaba Marta. Y lo que hicieron fue crear una estrategia de 4 aristas, una estrategia que contemplaba en una de las aristas el control metabólico y específicamente el control de la glicemia, otra arista que era dejar de fumar, la otra la inmunonutrición y por último el control de los medicamentos y de las morbilidades previas que presentaba el paciente. Después de un año de utilizar inmunonutrición, de evitar que el paciente fume o si el paciente fumaba era cancelado, de lograr una hemoglobina glicosilada dentro de rangos normales para ellos y optimizar el manejo médico, encontraron que la morbilidad y la mortalidad asociada a procedimientos quirúrgicos se reducía en un 30% para cirugías colorectales, para cirugías de cabeza y cuello y para cirugías gastrointestinales mayores. Esta iniciativa hoy por hoy fue adoptada por el Colegio Americano de Cirujanos y ustedes pueden poner simplemente en sus buscadores de internet Strong for Surgery y pueden ver todas las estrategias y publicaciones que hay al respecto. Como les cuento, hoy es una iniciativa en Estados Unidos y esos primeros cirujanos pioneros en implementar este tipo de terapias están además trabajando por bonos, por mejor resultados y claramente se forman en centros de excelencia que permiten ofrecer mejores resultados a los pacientes. ¿Qué estudios hay? Y sencillamente, pues no se trata de mostrarles 20 o 30 estudios, pero traigo este porque es un metaanálisis y vean ustedes la cantidad de pacientes que tiene este metaanálisis, donde básicamente ven los efectos de la combinación de inmunonutrientes en el paciente llevado a cirugía mayor.
abierta. Y aquí ustedes ven a cirujanos como el doctor Olé, que es pionero en protocolo ERAS o el padre de los protocolos ERAS, donde muestran un beneficio en este diagrama del bosque en cuanto a los pacientes que fueron inmunomodulados respecto a las complicaciones posoperatorias, específicamente de tipo infeccioso, en grupos comparados de más de 1.200 pacientes. Y vean cómo en el siguiente diagrama del bosque, donde compararon específicamente contra complicaciones no infecciosas, también en los estudios en los cuales se midieron esto, y para esto los puntos de comparación fueron más de 900 pacientes, las complicaciones no infecciosas también fueron menores en los pacientes que recibían inmunonutrición cuando eran llevados a cirugías gastrointestinales mayores. Y es por esto que existe esta publicación, la pueden consultar en la revista de Nutrición Clínica y Metabolismo, que trabajamos con un grupo de investigación y como iniciativa de la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica con 21 expertos de grupos de soporte nutricional de todo el país, donde se hacen unas recomendaciones del uso de inmunonutrición perioperatoria. ¿Por qué recomendaciones? Porque primero hay que saber la dosis de la inmunonutrición, es decir, cuando uno utiliza un fármaco nutriente, por definición, tiene una dosis específica para buscar un efecto terapéutico esperado, es decir, es dosis dependiente, por eso es importante tener en cuenta la dosis. Es importante saber que no sirve para todos los pacientes, que hay unos tipos de cirugías y pacientes específicos en los cuales está determinado en quién va a servir. También tiene un tiempo de duración, como lo es cualquier tratamiento médico que damos hoy en día a nuestros pacientes. Y esto está de acceso gratuito en la revista Nutrición Clínica y Metabolismo. Es un artículo de consulta, pero además de consulta que les permite disminuir las glosas y justificar por qué dar inmunonutrición en el paciente en el perioperatorio. Y básicamente, ¿por qué? Este es uno de los diagramas que está adaptado y traducido de una publicación del 2018 del doctor Robert Martindale, que me gusta mucho porque simplifica qué pasa en ese paciente que tiene una injuria. Injuria, llamemos al paciente con cirugía, infección o quemadura. Básicamente lo primero que sucede es un aumento de esas citoquinas proinflamatorias, específicamente interleuquina 1, interleuquina 6 y factor de necrosis tumoral alfa, que días después va a haber un aumento de esas citoquinas antiinflamatorias para mediar esa respuesta inflamatoria, y que si yo doy específicamente inmunonutrición, y en este caso inmunonutrición con omega 3, lo que hago es buscar ese aumento de prostaglandinas de la serie 3 y leucotrienos de la serie 5, que van a hacer que se modifiquen esos fosfolípidos de membrana y que se aumenten esas proteínas mediadoras, específicamente resolvinas, que van a disminuir la inflamación en el paciente. Recordemos que cuando sucede una injuria hay una activación del sistema inmune, y esto a los 3 días más o menos de la injuria, del trauma, de la quemadura, el paciente tiene una disminución de linfocitos T y linfocitos B. Por eso, cuando yo doy inmunonutrición, específicamente aminoácidos y nucleótidos que aumentan arginina, glucosa y glutamina, lo que va a hacer es aumentar esa síntesis de glutatión, que va a aumentar las defensas antioxidantes y por lo tanto mejorar la cicatrización de las heridas. ¿Por qué? Porque necesitamos un aumento en esa síntesis de proteínas de fase aguda que ya se ve aumentada solamente por el tema de inflamación, pero que tengo que darle sustrato para que éstas se aumenten y de esta forma disminuir infección, disminuir complicaciones relevantes o asociadas a la herida y de esta forma disminuir estancia hospitalaria, que claramente redunda en una disminución en los costos de la atención. Estos tres siendo los principales determinantes o resultados clínicos más importantes en cuanto al uso de inmunonutrición, y específicamente el uso de inmunonutrición en el paciente quirúrgico: omega 3, arginina y glutamina y nucleótidos como siendo el tridente de tratamiento para este tipo de pacientes. Entonces, si la pregunta es si iniciaría terapia nutricional preoperatoria, la respuesta que espero que hayan dado todos es sí, y es básicamente porque a pesar de que el paciente tiene una buena albúmina, y ya lo mencionó Marta, albúmina no es un factor nutricional, aunque en pacientes de patologías crónicas y pacientes que no tienen un evento agudo puede ser un marcador pronóstico importante, y sabemos que hay estudios que dicen que pacientes con albúmina por debajo de 3,5
empeora su pronóstico. Por esa razón, si yo tengo un paciente que voy a llevar a cirugía electivo y le tomo una albúmina y está por debajo de 3,5, la opción es darle una terapia preoperatoria. Pero en este caso, el paciente que presentamos anteriormente, que tenía una albúmina de 4, que no tenía pérdida de peso, que se encontraba eutrófico, eh, con una cirugía gastrointestinal mayor, independiente de que la valoración nutricional de que el paciente está en condiciones óptimas, ese paciente debería recibir una terapia de inmunonutrición preoperatoria, por lo que les acabo de contar, porque la inmunonutrición preoperatoria mejora los desenlaces quirúrgicos. Y yo hoy como cirujano debo ofrecerle al paciente la mejor terapia disponible para mejorar los resultados. Bien, en cuanto a prescripción nutricional, claramente tenemos una prevención en el tratamiento, que es el primer paso que debemos tener en ese paciente que se encuentra catabólico y que está inflamado y que está desnutrido, y yo puedo hacer cualquiera de estos 3 pasos que están descritos claramente. Primero, una dietoterapia, es decir, una terapia médica nutricional que implica o que se inicia con la modificación de la dieta con alimentos fortificados, de acuerdo a lo que necesite. Si necesito inmunonutrición, suplementar de forma oral al paciente, y hoy sabemos que eh, la suplementación o la inmunonutrición preoperatoria específicamente no tiene el mejor sabor, pero hemos ideado estrategias para mejorar la tolerancia de esos pacientes. Y finalmente, si el paciente no la tolera o no puede comer o no puedo suplementarlo, pues es un paciente que debe recibir nutrición enteral o nutrición parenteral de acuerdo a los requerimientos específicos del paciente. Y entonces, ¿cuánto tiempo? Depende del objetivo. Si yo estoy hablando de inmunonutrición preoperatoria, la dosis debería ser mínimo de 5 a 7 días de acuerdo a lo que esté administrando o a la cantidad de fármaco nutriente que esté administrando. Pero si el paciente está mal nutrido y lo que necesito es una represión o una terapia nutricional preoperatoria, que no necesariamente es con inmunonutrición, debería darse al menos de 7 a 10 días. Hay estudios que muestran que más de 10 días no presenta beneficio, y por esa razón el límite en general son 10 días. Suplementos orales, hay un acuerdo de acuerdo a lo que el paciente esté tolerando por vía oral, la necesidad o no de suplementos orales. Y como mencionábamos, los suplementos nutricionales o con inmunomoduladores, específicamente arginina, ácidos grasos omega 3 y nucleótidos, son los que han demostrado un beneficio en el paciente quirúrgico, específicamente en el paciente con cirugía mayor de cabeza y cuello oncológica o con cirugía mayor gastrointestinal, incluida esto esófago, estómago, páncreas y colon, como mejores resultados, y como les mencioné, de 5 a 7 días previo a la cirugía. Y la nutrición parenteral, pues claramente debe estar determinada solamente para aquellos pacientes que no toleran vía oral o no toleran la nutrición enteral, o que por nutrición enteral no alcanzan a satisfacer todas sus necesidades, y en esos pacientes deberían tener una nutrición parenteral exclusiva o complementaria de acuerdo a si puedo dar nutrición enteral. Es clara que la nutrición enteral y la vía oral debe ser la primera estrategia, básicamente por mantener esa barrera intestinal que, como se ha hablado en otras oportunidades y más tarde lo vamos a mencionar, hace parte de esa primera barrera de defensa que disminuye translocación bacteriana y ha disminuido infecciones a futuro, e inclusive disminución en fístulas anastomóticas en los pacientes que requieren ese tipo de procedimiento en su manejo quirúrgico. En cuanto a ajustes y seguimiento, María tiene 55 años, ella fue operada de una gastrectomía total. ¿Al cuánto tiempo iniciarían ustedes la dieta después de gastrectomía? Por favor, pueden ponerlo en horas o en días en el chat para que podamos hacer el ejercicio al final. Pero, ¿a qué nos lleva este ejercicio? A que hoy en día hablamos de terapias multimodales. ¿Qué son las terapias multimodales? Simplemente un armotodo que se encaja de forma adecuada para tratar de garantizar eh, la mejor respuesta. En terapias multimodales podemos hablar de protocolos ERAS, Fast Track hace algún tiempo que nació en Estados Unidos y ya hoy no se habla de esta forma, el protocolo Acerto que se trabaja en Brasil, pero básicamente es la combinación de distintas intervenciones. Unimodales quiere decir intervenciones que por separado se sabe que tienen un efecto, pero que sumado ese efecto se potencia y que se hacen en forma de paquetes para permitir ese efecto sinérgico.
Es importante que en estas terapias multimodales, específicamente en protocolos ERAS o ACERTO, todo se encuentra basado en la evidencia. Esto no quiere decir que a la persona que describió esto se le ocurrió que, sino hay estudios que justifican el uso unimodal de cada una de estas estrategias y la sumatoria de estas estrategias ha mostrado el mayor beneficio. ¿Cuándo? Ojalá desde el preoperatorio. ¿Esto qué incluye? Esto incluye explicarle al paciente exactamente qué se le va a hacer, manejar el dolor de una forma adecuada, y en el manejo del dolor no tiene o se debe evitar el uso de opiáceos, por ejemplo. Un manejo de líquidos estricto. Cuando nosotros nos entrenamos, era bastante frecuente decirnos que el paciente orinaba o estaba mal reanimado o maltratado. Y básicamente hoy sabemos que los pacientes hay que manejarlos secos, disminuir el aporte de líquidos. Las mínimas sondas y drenes posibles, movilización temprana, ojo, disminución del ayuno, y más adelante vamos a hablar del tema. Pero entonces son estrategias que están probadas. Una de ellas, el cigarrillo. Y pues la diapositiva está completamente cargada con intención porque no pretendo explicarles qué pasa con cada una de las funciones inflamatorias y la respuesta proliferativa que sucede cuando se fuma, pero claramente, hoy en Estados Unidos, los pacientes que van a ser llevados a cirugía, se les hace una medición de nicotina en aliento y si marca positivo el paciente es cancelado. ¿Por qué? Básicamente porque el paciente debe ser responsable, al igual de que el cirujano, del desenlace que va a tener. Y si él no se compromete a dejar de fumar, los riesgos específicamente de complicaciones a nivel de herida quirúrgica son mucho mayores que el paciente que no fuma o que ha dejado de fumar por 30 días. Un control estricto de glicemia, en que ustedes ven que la hemoglobina glicosilada aquí está muy alta, ese es como el límite máximo con el cual permiten operar a un paciente, pero el objetivo de hemoglobina glicosilada es menor a 6 para poder llevar al paciente diabético a cirugía, garantizando además, ojalá, los mejores resultados. El ayuno. Estamos acostumbrados a que el paciente antes de cirugía deje de comer por mucho tiempo y no solamente antes, sino que después de cirugía evitemos darle comer. Eh, Cuando yo me entrené en cirugía, por ejemplo, los pacientes de colon empezaban a tomar algo de líquidos hacia el quinto día del posoperatorio. Al sexto día pasábamos de dieta líquida clara a dieta líquida total, al séptimo día a dieta semiblanda, al octavo a dieta blanda y al noveno a dieta corriente y más o menos al décimo u once el paciente eh, se daba de alta si ya había hecho deposición. Hoy por hoy sabemos que 6 horas después o cuando pase el ilio, el paciente puede comer. Es más, existen múltiples estudios. Recuerdo cuando me estaba entrenando en unas clínicas quirúrgicas de Norteamérica que hablaba de todos los estudios y de las estrategias para disminuir el ilio, dentro de ellos estudio americano, por supuesto, darles hamburguesa, darles perro caliente para mirar si eso aumentaba o mejor, disminuía el tiempo en la aparición de flatos y ruidos intestinales. Hoy sabemos que no tener ruidos intestinales no quiere decir ausencia de peristaltismo y por eso es importante que los pacientes pueden comer de forma precoz. Nosotros hoy a las gastrectomías normalmente les damos comida más o menos 12 horas después de cirugía, pudiendo inclusive hacerse 6 horas después, pero hay que minimizar el ayuno. Y eso incluye el ayuno preoperatorio. Y hoy tenemos varios, pues no varios, múltiples estudios que nos habla de ese aporte de carbohidratos complejos 3 horas antes. Y lo que encuentran ustedes aquí abajo simplemente es de las distintas sociedades de anestesia los tiempos de ayuno necesarios. Y estos tiempos de ayuno han sido estudiados específicamente con ecografía gástrica, donde ven que el estómago está desocupado después de esos tiempos. Y por eso es suficientemente seguro dar una carga de carbohidratos complejos previo a la cirugía que no aumenta el riesgo de broncoaspiración y por el contrario sensibiliza la célula y lo que hace es disminuir esa respuesta o esa resistencia a la insulina que sabemos que hoy es causante de múltiples complicaciones en el paciente posoperatorio. Es preparar metabólicamente al paciente para el acto quirúrgico, para la injuria que yo le voy a dar a ese paciente. Por eso, 2 horas previo es suficiente. Sé que esto requiere mucha educación, pero hoy cada vez encontramos más oído en aquellos anestesiólogos que nos ayudan a poder dar esa carga de carbohidratos y mejorar o preparar metabólicamente al paciente. Hablábamos algo de microbiota y es algo supremamente interesante cómo esa barrera intestinal
hace parte de esa primera función y primera mecanismo de defensa para el paciente. El primer mensaje es no usar un antibiótico profiláctico en el paciente que no lo requiere, eh, no antibiótico en el posoperatorio y no preparaciones de colon. Nosotros también donde nos entrenamos, los pacientes que, por ejemplo, iban a ser llevados a cirugía de colon, los preparábamos 2 o 3 días con enemas y con enemas tomados, básicamente buscando limpiar completamente el colon. Y me disculpo con ustedes por lo que les voy a decir, pero había un profesor mío que nos decía que el paciente estaba bien preparado cuando lo que salía a través del recto dieran ganas de tomárselo, básicamente de lo transparente y cristalino que esperaba se lograra. Hoy sabemos que no hay que prepararlos, que cambiar esa flora intestinal, quitar esta capa espesa y esta capa laxa de moco, que son la primera barrera intestinal y donde van a estar toda una serie de anticuerpos que nos permiten específicamente atacar el sitio donde más antígenos tenemos, hace parte importante. Tanto así que los pacientes que se preparan de forma excesiva para ser llevados a cirugía se fistulizan más y tienen más fístulas anastomóticos que los pacientes que no se preparan o que tienen preparaciones muy suaves, que es básicamente buscar no tener, por ejemplo, en el caso de cirugía de colon, materia fecal forme dentro del colon, pero pues no hay problema que haya materia fecal. Entonces, el microbioma hoy hace parte importante de una serie de respuestas que son estudiadas como el eje intestino-cerebro, pacientes con mayores fístulas, como les comentaba anteriormente. Otro punto importante es un concepto que se ha venido trabajando recientemente y es el concepto de prehabilitación. ¿Y a qué hace referencia la prehabilitación? A mejorar esa capacidad funcional del individuo. ¿Para qué? Para que tenga una mejor respuesta ante un evento estresante, y este diagrama ejemplifica muy bien lo que estoy hablando. Yo tengo al paciente en el prequirúrgico y ya vamos a hablar de qué es prehabilitar, pero yo lo que hago es prehabilitarlo para mejorarle su capacidad funcional, para que cuando venga ese primer golpe que mencionó Marta hace un rato, que en este caso es la cirugía, ya no solamente la enfermedad, sino la cirugía, y donde hay una disminución de esa capacidad funcional hasta un punto donde el paciente en el postquirúrgico empiece a recuperarse. Si yo empiezo con ese paciente en una línea menor, sin prepararlo para cirugía, sino no lo prehabilito, la caída va a ser mucho mayor. Por lo tanto, el punto de inicio de esa pendiente va a ser mucho más bajo, lo que hace que el paciente tenga mayor riesgo de presentar complicaciones en ese postquirúrgico. Y este es una unidad muy bonita que me gusta mostrar porque es en el Hospital Clínico de Barcelona, donde han demostrado que esos programas de prehabilitación reducen el 50% de las complicaciones postquirúrgicas. Y vean cómo ponen aquí en el programa específicamente de ellos la actividad física, el dejar de fumar, la preparación de la cirugía, y es preparar al paciente para lo que le va a suceder, y claramente una sana terapia nutricional, llámese alimentación, suplementación o terapia nutricional enteral o parenteral para mejorar eso. Vean cómo hay pacientes aquí haciendo actividad de resistencia, como nos hablaba Marta en estas dos fotos, para prehabilitarlos y llevarlos en las mejores condiciones posibles a cirugía. Respecto a medicamentos homeopáticos, la recomendación es suspender esos medicamentos 3 semanas antes, básicamente porque no sabemos qué recibe el paciente durante esos medicamentos, aumentan la cantidad de sangrado y pueden aumentar la respuesta metabólica respecto a lo que hagamos en el manejo quirúrgico de estos pacientes. En ese orden de ideas, yo tengo dos opciones: o hago prehabilitación en el paciente o no prehabilito. Y espero haberlos convencido que si yo prehabilito, disminuyo el tiempo de intubación, reduzco la estancia en UCI, por lo tanto, doy egreso mucho más rápido al paciente, y todas esas indicadores que yo puedo medir en cuanto a calidad de vida y a funcionalidad son mayores, y Marta me perdonará, pero claramente si yo prehabilito es como si soy hincha del Tolima, y si no prehabilito como si soy hincha del Atlético Nacional. Entonces, ¿al cuánto tiempo iniciaría la dieta de María? Apenas pase el hilio, es decir, lo más rápido posible. Es seguro, es eficiente y además tiene bases fisiológicas. Porque cuando yo doy dieta en una anastomosis, que digamos que es el mayor temor que tenemos los cirujanos porque no se nos vaya a abrir esa sutura, lo que hacemos es aumentar el flujo sanguíneo. Y recuerden que
la primera causa de falla anastomótica es isquemia. Si yo mejoro el flujo sanguíneo, mejoro la oxigenación de la anastomosis y por lo tanto la cicatrización. Entonces, en esos pacientes, después de una gastrectomía total o parcial, la respuesta es inmediatamente mejor el ilio, que puede ser perfectamente a las 6, 8 u 12 horas, o sencillamente al día siguiente después de la cirugía. Tampoco se trata de iniciarla ahí mismo, nosotros la iniciamos al día siguiente de la cirugía, pero es de forma, es un manejo seguro de nuestros pacientes y no estamos aumentando la tasa de complicaciones. Bueno, doctor, prehabilitado o no prehabilitado, hasta la muerte con el verde, quiero decirle. Entonces, yo quiero ya ir terminando nuestra presentación y quiero hablarles de qué pacientes se beneficiarían de la alimentación precoz por sonda después de una cirugía mayor. Hablemos, por ejemplo, de gastrectomías totales. Muy probablemente nuestros pacientes pueden salir con este tipo de sondas, sondas avanzadas. Ya el doctor me corregirá, pero ya cada vez el uso de sondas de alimentación de alimentación postpilóricas son menos frecuentes, porque la idea es que el paciente pueda estar ingiriendo la alimentación vía oral lo más temprano posible. Sin embargo, hay pacientes que se benefician de este tipo de terapia nutricional a través de sondas, con el fin de ¿qué? De garantizar muy probablemente los aportes nutricionales y poder permitir como el proceso de recuperación. Estos pacientes, por ejemplo, yo he tenido pacientes que han llevado a cirugía y que hemos tenido que alimentar previamente con nutrición parenteral, y necesitamos de desmontarles a NPT después del postquirúrgico. Estos pacientes entonces les dejan sondas avanzadas, le empezamos nutrición enteral, desmontamos la parenteral y progresivamente hacemos la transición a vía oral. Es muy importante, siempre, siempre mi recomendación es poder tener como un acuerdo en el manejo con el cirujano. ¿Por qué? Porque ellos son los que nos van a dar la pauta para determinar en qué momento nosotros podemos ir avanzando o progresando en los aportes nutricionales de nuestros pacientes. Y como decía el doctor Charles, no hay que esperar a que tenga peristaltismo, ruidos intestinales para poder empezar la nutrición enteral, ya sea o por una sonda o la vía oral. Entonces, la literatura que reporta o las guías ESPEN de cirugía reportan que los pacientes que se benefician de sondas postoperatorias son los pacientes de cirugía de cabeza y cuello, tienen un nivel de evidencia grado A, donde favorecen el proceso de recuperación los pacientes con politraumatismo grave y que tienen incluida una lesión cerebral, que muy probablemente estos pacientes no van a poder consumir alimentación vía oral tempranamente, y el paciente desnutrido severo, donde los aportes de nutrientes se ven limitados por esa misma condición, seguramente por una cirugía muy grande que puede estar comprometiendo el tracto gastrointestinal y que va a limitar la tolerancia a una alimentación normal. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando el paciente tiene una sonda de alimentación? Realmente ya hay muchos protocolos que establecen cómo empezarla, ¿sí? Si hacemos el protocolo que vamos incrementando de acuerdo a tolerancia, o establecemos el protocolo que el doctor Heiland ha estado trabajando hace ya días sobre mirar qué cantidad de nutrición es la que el paciente no ha recibido y reajustar la velocidad de infusión para poder completar los aportes programados. ¿Yo qué les digo respecto a esto? Realmente es la institución la que establece de qué forma vamos a hacer los incrementos de la nutrición a través de sonda en los pacientes. Miren, ¿qué pasa? Cuando uno establece una nutrición enteral por una sonda y mira que el paciente tuvo una cirugía muy prolongada en cuanto al procedimiento quirúrgico, el paciente está muy soportado, muy probablemente no vamos a poder iniciar nutrición enteral temprana, porque hay unos parámetros, ¿sí?, definidos para poder iniciar la nutrición, y eso lo acordamos si el paciente está en unidad de cuidados intensivos con el intensivista. Entonces, mi sugerencia y mi llamado es a que siempre estemos trabajando a la par
con el intensivista y con el cirujano para poder acordar en qué momento puedo ir aumentando al paciente los aportes y poder cubrir tempranamente los requerimientos nutricionales. Con respecto a la alta hospitalaria, pienso y considero que es como el talón de Aquiles que nosotros tenemos en las instituciones de salud. Yo nutro a mi paciente o lo recupero o lo acondiciono para el acto quirúrgico. Hacemos todo lo que hay que hacer de carga metabólica. Miramos la parte funcional, miramos la parte cardiorrespiratoria. Recibe los 7, 10, 12 días de nutrición prequirúrgica, porque el paciente, por poner un ejemplo de nutrición severa, llevan al paciente a cirugía y hasta ahí queda mi función. Entonces creo que esa parte de educación a la familia, al cuidador, al mismo paciente sobre los cambios en su anatomía, secundarios a su procedimiento quirúrgico, hay que explicárselos. Y yo no puedo decir que el paciente ya fue operado y que ya hasta aquí llegó mi función. No, yo creería que es muy importante que todos los que trabajamos con este tipo de pacientes, sobre todo los grupos de soporte nutricional, deben estar muy pendientes al momento del alta de nuestros pacientes quirúrgicos de cirugía mayor para dar una buena educación y unas recomendaciones nutricionales y orientarlos a las diferentes aseguradoras para que sigan el seguimiento. ¿Por qué? Porque estoy convencida de que esos pacientes regresan a la institución con complicaciones secundarias, muy probablemente al procedimiento quirúrgico relacionadas con el estado nutricional y con la tolerancia a la vía oral. Entonces, la asesoría dietética es bien importante y esto, pues la sugerencia o la recomendación que hace ESPEN respecto a esto es una persona calificada que lo haga y que sepa de lo que está hablando para poder tener una buena orientación en nuestros pacientes. Quiero mencionarles la parte de suplementación, que es lo último que voy a tratar en esta conferencia, y es lo importante de tener un buen esquema de manejo ambulatorio. ¿Para qué? Para favorecer ese proceso de recuperación a nivel domiciliario. Entonces, hay muchos estudios, y esto que yo tengo acá enunciado, de 6 estudios controlados aleatorizados, investigó sobre la administración posoperatoria de suplementos nutricionales cuando el paciente fue dado de alta, y encontraron que los pacientes se beneficiaban cuando tenían suplementación nutricional oral, mejorando su estado nutricional. Esto es bastante importante. Y también mejoraban o disminuían las complicaciones menores en nuestros pacientes quirúrgicos, mejoraba el bienestar y la calidad de vida, que para esto es que el paciente llega a una institución para mejorar su condición clínica, ¿sí?, y de salud, y poder mejorar su calidad de vida. Entonces, son muchos los beneficios que encontramos cuando hacemos suplementación nutricional oral, y también se ha demostrado en pacientes, por ejemplo, que han tenido fractura de huesos largos, los de ortopedia, que son pacientes que generalmente son viejos, ancianos, que tienen muchas limitantes o muchas comorbilidades que limitan el consumo de alimentos, y muy probablemente estos pacientes, cuando se han hecho los estudios, ha encontrado que mejoran ingestas o aportes de nutrientes y favorecen el proceso de recuperación domiciliario. Entonces, concluyendo nuestra presentación, ¿qué podemos definir o acordar, o qué mensajes deben quedar claros? El abordaje nutricional perioperatorio del paciente con cirugía mayor es un abordaje que debe hacerse desde diferentes aspectos. Aspectos como evaluación nutricional completa, contemplando todo aquello que es la masa muscular, ¿sí?, la funcionalidad del paciente, la parte de reservas que tiene el paciente, la parte de fluidos, ¿sí?, la fluidoterapia, o sea, el paciente está hidratado, no está hidratado, debemos mejorar la parte hidroelectrolítica, el control glicémico, como decía el doctor, en el paciente diabético, y la funcionalidad.
Esto, muy importante, y creo que es, si no es la mitad del tratamiento a dar en el paciente, en el abordaje nutricional del paciente quirúrgico, tiene un peso importante en la recuperación del paciente al momento de ser ya operado. ¿Quiénes debemos trabajar en esto? Pues entonces es un abordaje multidisciplinario donde participa el cirujano, la nutricionista, fisioterapia, enfermera, psicología, incluso hasta las mismas operarias del servicio de alimentación, que son las que detectan que el paciente está o no comiendo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Esto es una terapia, ¿sí?, metabólica que debe hacerse desde todo punto de vista para poder mejorar las condiciones del paciente y poder ser llevado oportunamente al procedimiento. Como conclusiones finales que tengo que aportarles o concluir mejor, que cualquier acto quirúrgico mayor se considera como un proceso dinámico que inicia 2 semanas previas a la cirugía, se continúa durante el trasoperatorio y se extiende en el posoperatorio por lo menos 1 semana o más. Esto es muy importante. O sea, el paciente sale del hospital y sigue en su proceso de recuperación. Algo también importante para concluir es que el diagnóstico nutricional, funcional y metabólico, ¿sí?, para la indicación, implementación y monitoreo de resultados de soporte nutricional en el paciente quirúrgico es vital para los buenos resultados. Y la implementación de terapias multimodales, como lo mostraba el doctor Charles, con base en situaciones fisiológicas de cada paciente quirúrgico, logra tener una eficacia terapéutica positiva y unos desenlaces que uno quisiera que el paciente siempre tuviera los mejores para el proceso de recuperación y por ende mejorar entonces su calidad de vida. Entonces, esto era lo que queríamos compartir con ustedes. Espero que de los elementos que tenemos o que expusimos en la presentación queden algunos conceptos grandes para poder establecer el manejo nutricional de estos pacientes a nivel de cada institución donde nosotros laboramos. Y bueno, estoy atenta o estamos atentos a las preguntas que surjan eh, después de que terminemos esta charla. Buenas noches. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a nuestros conferencistas. Realmente una excelente conferencia de dupla. Gracias, doctor Charles. Gracias, doctora Marta. Entonces vamos a abordar a continuación las preguntas de la audiencia. Vamos a arrancar entonces. Doctora Marta, Yasmín nos pregunta si un paciente que va a ser sometido a una colecistectomía y es obeso, ¿cuánto peso debe bajar para que su operación tenga un menor riesgo posible? ¿Hay algún índice de masa corporal objetivo para realizar este tipo de intervención quirúrgica? Bueno, entonces, a ver, Yasmín, ¿yo qué te puedo responder frente a esto? Realmente no es el tiempo preciso para que el paciente disminuya de peso para ser llevado a un procedimiento y menos a una colecistectomía que ahora los procedimientos se hacen laparoscópicamente, o sea, son menos invasivos, precisamente que favorecen la recuperación más pronta del paciente. Entonces, recordemos que durante la charla yo dije y expuse que el paciente obeso se debe enfocar desde otro punto de vista, no solamente enfocándose en el peso corporal, sino en otros aspectos importantes para su recuperación postquirúrgica. Muy bien, doctora, muchas gracias. Dalila nos pregunta también para la doctora Marta, el requerimiento proteico, ¿con qué peso se calcula en caso de que el paciente esté bajo de peso o alto de peso? Bueno, recordemos que las proteínas se calculan si el paciente está eutrófico con peso actual, si está desnutrido con peso actual y si está obeso con peso ajustado, se debe trabajar. Sí, para el doctor Bermúdez, ¿qué dosis de inmunonutrientes utilizan? Depende del inmunonutriente, pero en general para glutamina entre 0.3 a 0.5 gramos por kilogramo de día, que es una dosis similar a la de la arginina es un poquito más bajo, va desde 0.2 a 0.4, y para omega 3 entre 1 y 3 gramos
día de omega 3 debe ser la dosis ideal. Que además son, digamos, los inmunonutrientes específicamente sumados a los nucleótidos que específicamente en el paciente quirúrgico han demostrado beneficio. Aquí hay algo importante que siempre en las charlas de cirugía surge y es recordar que la arginina, pues tuvo en algún momento una alerta con el paciente específicamente con sepsis, pero cada día hay más publicaciones que sugieren que la arginina se puede usar de forma segura en el paciente séptico, no así en el paciente con shock séptico. Sin embargo, probablemente el paciente con shock séptico es un paciente que no debería recibir ningún tipo de terapia nutricional. Entonces, la arginina del paciente séptico es de un uso seguro, no así en el paciente séptico, dada la literatura actual con la que contamos. Excelente. Para la doctora Marta, ¿en caso de estreñimiento se podría suplementar, Marta? ¿Qué piensas? En caso de estreñimiento, suplementar, ¿qué? Realizar Suplementar. suplementación nutricional. Si el paciente Ya. Pues realmente recordemos que también podemos tener fórmulas con fibra que muy probablemente podrían apuntar a ese trastorno que se presenta, el estreñimiento. Y no solamente la fibra, sino que también el aporte de agua, la actividad física, que también contribuyen al problema de estreñimiento. Para los dos, Nazarena nos pregunta, ¿utilizan también la carga de hidratos de carbono en la noche anterior a la cirugía, los 800 mililitros con 12.5% de maltodextrinas? Yo personalmente no la he usado. Claramente estoy convencido de que hay que minimizar el ayuno previo a la cirugía. Eso implica, digamos que fisiológicamente, el tiempo más cercano a la cirugía posible. No hay que limitar la vía oral al paciente y yo honestamente les doy recuerdo a las recomendaciones del protocolo ERAS, lo que les hablé en la charla de 2 horas antes, 3 horas antes de cirugía. Sí, en mi institución no tenemos todavía establecido esa parte de manejo en el paciente prequirúrgico. Sin embargo, se ha estado trabajando sobre establecer el protocolo ERAS precisamente por todos los beneficios que puede generar en el paciente postquirúrgico. Excelente. Hay una pregunta que realmente la vivimos todos los días y es, ¿los cirujanos prefieren prolongar el ayuno en cirugías colónicas? ¿Tendría esto alguna justificación, doctor Charles? No, yo creo que hoy a la luz de la evidencia y basado en los estudios de cirugía de colon, específicamente con protocolos ERAS y ACERTO, los pacientes inclusive ese tipo de cirugía se pueden ir a ambulatorios. Nosotros tenemos un gran temor, o teníamos mejor un gran temor a iniciar dieta de forma precoz, pero vemos que las complicaciones, los detractores de ese tipo de protocolos en algún momento han planteado que los pacientes que se les da salida precozmente o que se les inician dieta llegan complicados, mucho más complicados y con mayor riesgo de mortalidad cuando uno los egresa de forma rápida. Pero hay ya suficiente literatura y metaanálisis que soporta que los pacientes se complican igual y sí se disminuyen los tiempos de estancia hospitalaria y de esta forma los costos de la atención que son sumamente importantes hoy en un sistema, como lo mencioné, con unos requerimientos que son infinitos, pero con unos fondos que son finitos, ¿no? Charles, ¿cómo convencer a los cirujanos, amigos y sobre todo a los anestesiólogos, ¿no? Y sobre todo los protocolos de ayunos reducidos, como nos indican los protocolos ERAS o Creo que ya ACERTO? hay suficiente evidencia y esta siempre es una pregunta que nos hacen. Tal vez la primera vez que yo hablé de ERAS, no sé, fue hace unos 10 años aquí en un congreso de nutrición, donde estábamos empezando a hablar de Fast Track. Y siempre ha salido esa pregunta, ¿qué hacer para que el anestesiólogo entienda que el ayuno? ¿Qué hacer para que el cirujano entienda que hay que dar dieta precoz? ¿Qué hacer? Creo que el tema es educación, creo que el tema es continuar con este tipo de sesiones donde mostramos la evidencia. Lo importante de esto es que, como lo mencioné en la charla, todas las terapias unimodales que se suman y se aplican como terapias multimodales son basadas en la evidencia. Es decir, lo que tiene este protocolo ERAS y para los que hacen en este momento, no estoy seguro cuántas instituciones en el país hacen protocolo ERAS, pero deben ser alrededor de 3 como ERAS, digamos, para las personas que todavía no conocen un poquito del tema. Para hacer usted una institución ERAS tiene que inscribir cada procedimiento como ERAS, es decir, yo quiero hacer cirugías gástricas, entonces uno inscribe y eso tiene un costo
no sé, alrededor de $20,000, $25,000 por procedimiento quirúrgico, pero que le permite un seguimiento específico con un software día a día del paciente y le muestra la reducción de costos y la proyección de costos que usted va a tener y el retorno de la inversión que está haciendo en este protocolo. Pero, pero claramente hay muchas instituciones que aplican protocolos similares al ERAS y han mostrado disminución en estancia hospitalaria y disminución en costos. Entonces, creo que el tema al final del ejercicio es educación para todo el mundo. Bueno, Martica, te están preguntando. Me surge una duda. Si no se define sonda de alimentación en un paciente desnutrido, ¿es indicada la nutrición parenteral para dar cubrimiento a los requerimientos? Pues realmente lo que uno siempre debe pretender es dar nutrición enteral, o sea, utilizar el tracto gastrointestinal. Eso sería lo indicado, ya sea o por vía oral o por una sonda. Si hay una contraindicación que haga que de pronto no se pueda utilizar el tracto digestivo, sería entonces mandatorio la nutrición parenteral. ¿Qué contraindicación? Una obstrucción total por una masa, por ejemplo, a nivel del antro, que nos pasa, pues que ha pasado, que me ha pasado en la institución donde trabajo, que definitivamente no se puede como bypassear esa masa a través de un endoscopio y pasar una sonda. Entonces, y es un paciente desnutrido, necesitamos rehabilitarlo prequirúrgicamente para llevarlo a la cirugía, lo hacemos. Pero lo que siempre debemos pretender y favorecer en nuestros pacientes es alimentarlos a través de utilización del tracto digestivo o vía oral o por sondas. Eso sería lo indicado. Definitivamente. Charles, ¿cómo se detecta que el hilo ha disminuido? Realmente sabemos que hay actividad mioeléctrica en el tracto gastrointestinal antes de presentarse ruidos intestinales o flatos, que es la forma objetiva en la cual podemos nosotros valorar el ilio. Realmente un paciente normalmente después de 6 horas podría empezar dieta. Entonces, objetivamente, los estudios han valorado precisamente eso, el tiempo en aparición de ruidos intestinales y de flatos, pero ya se sabe y hay estudios que demuestran que ya hay actividad mioeléctrica a nivel del tracto digestivo, inclusive sin la presencia de ruidos intestinales. Entonces, básicamente después de 6 horas es seguro iniciar la dieta. Nosotros, pues no lo hacemos a las 6 horas. Realmente la experiencia nuestra eh, es al día siguiente de la cirugía. Hoy se operó, se hizo una gastrectomía que se operó a mediodía, se le deja ese día y al día siguiente empieza con dieta. Por ahí había una pregunta de una vez como para antes para no dejarla pasar y que va en el mismo sentido y es cómo Sí. iniciar la dieta. A nosotros los cirujanos, no sé si fuimos nosotros los que se nos inventamos eso, pero nos inventamos 35,000 dietas que las nutricionistas han sido muy juiciosas de mantenerlas todavía, pero tenemos, en esa época era dieta líquida, clara, dieta líquida completa, dieta semiblanda, blanda, y nos tardábamos en darle al paciente o en llevarlo a una dieta de egreso, digamos, 5 o 6 días más de hospitalización. Pero también recuerdo la época en que las hernias inguinales las dejábamos hospitalizadas 2 y 3 días, igual que las varices. Entonces, nosotros hicimos un estudio en el Hospital San Ignacio cuando yo era estudiante de medicina, como en el 98, 7, eh, respecto a la progresión de las dietas y si esa progresión de las dietas tenía alguna influencia real en la tolerancia o no del paciente. Y desde ese momento y mucho antes seguramente se sabe que esa progresión de las dietas es simplemente como tranquilidad para el cirujano, pero una dieta semiblanda o una dieta blanda con algunas especificaciones se puede dar de manera segura, es decir, evitar los productores de gas, no porque vaya a pasar algo malo, sino porque el paciente recién operado y distendido pues se va a sentir incómodo, buscando una mejoría en la comodidad del paciente, pero la dieta puede iniciarse con una dieta semiblanda o una dieta blanda sin que haya menor tolerancia por el tipo de dieta. Nosotros en la institución tenemos protocolizado que en cirugías mayores donde se dejan sondas de alimentación postpilóricas, perdón, se inicia a las 6 horas postoperatorio y siempre se deja dosis trófica y utilizamos fórmulas estándar, no utilizamos oligoméricas, utilizamos estándar y de acuerdo a cómo evolucione 12 horas ya empezamos a hacer los incrementos y hasta el momento nos ha ido muy bien. Qué bueno. Les están preguntando la pregunta que no podía faltar sobre la albúmina. ¿Qué realmente
sería permisivo para poder llevar a cabo una cirugía en pacientes hipoalbuminémicos. Hablan de la hipoalbuminemia moderada. Y A ver, Marisa, perdón. no hay un valor mágico que digamos, con este valor se puede llevar a cirugía. No, realmente cuando uno lee la literatura, y yo creo que el doctor Charles está de acuerdo con lo que voy a decir, y es que la albúmina se utiliza más como un predictor de desenlaces en el postquirúrgico, ¿sí? Más que estado nutricional. Entonces uno no puede decir, yo voy a llevar a este paciente a cirugía porque ya tiene la albúmina de 3,5. Realmente no hay un valor mágico, en nutrición no hay nada mágico, ¿cierto? Pues no hay valores mágicos que definan que puede ser o no llevado al paciente a cirugía. Eh, digamos que hay dos momentos para la albúmina y situaciones particulares para la albúmina. El primero es cuando nosotros nos entrenamos, había una cosa que se llamaba el índice de riesgo nutricional y Ajá. lo hacíamos con base en la pérdida de peso y el nivel de albúmina para establecer si ese paciente era candidato a una nutrición preoperatoria y lo llevábamos de acuerdo al estudio ese de los veteranos de Estados Unidos de 10 a 14 días de nutrición parenteral o enteral, asegurando 1000 kilocalorías por encima del Harris Benedict, que era lo que hacíamos en ese momento. Y no soy tan viejo, ojo. Pero cada día esto ha mejorado. Sin embargo, digamos, respecto a la albúmina, hay un concepto que a mí sí me parece que es importante y es, hay bibliografía, ahorita no me acuerdo exactamente el autor, pero que demuestra que pacientes con albúmina por debajo de 3,5, que son programados, es decir, un paciente con un cáncer gástrico, con un cáncer de páncreas que va a ser llevado a cirugía, y la albúmina como único factor en ese momento por debajo de 3,5 debería ser indicativo de una terapia nutricional. ¿Cuánto tiempo? Ya lo mencionamos en la charla, de 7 a 10 días. Pero no quiere decir que a los 10 días le tomemos una albúmina para decir, llegó a la albúmina de 3,2 y con eso lo vamos a operar. No, porque realmente no hay beneficio y por encima de 10 días no hay un beneficio especial. Había leído por ahí en el chat que Marisa Canicova, y saludos a Buenos Aires, nos hablaba de otros perfiles bioquímicos. Por supuesto, existen muchas más cosas que nos pueden llenar de razones, la medición de albúmina, la ferritina, pero digamos que haya demostrado una efectividad específica en ese tipo de pacientes puntuales. Solo con una medición de albúmina podría uno decir, este paciente requiere terapia nutricional. Si la albúmina es normal, pues requiere otro tipo de valoraciones, pero es como encontrar la razón para dar una terapia nutricional preoperatoria de 7 a 10 días y llevarlo a cirugía. Pero sí no esperar valores de albúmina para poder decir, ahora sí lo voy a operar, como a veces recibimos interconsultas del cirujano plástico, de un paciente que está hospitalizado con terapia nutricional y a los 5 días nos dice, bueno, ¿y la albúmina en cuánto está? Que es que lo quiero injertar. Claramente hay que mantener objetivos sin que la albúmina sea un marcador para definir el momento oportuno de cirugía. Nosotros, por ejemplo, en el hospital utilizamos prealbúmina como un indicador de la efectividad o no de la terapia nutricional que se esté dando. Sin embargo, sabemos que tanto la albúmina como la prealbúmina pueden estar enmascarados por muchas situaciones, por deshidratación, por sobrehidratación, por condiciones de infección. Entonces, es muy importante saber interpretar en un momento dado ese valor de albúmina o de prealbúmina. Y ahorita hay estudios que están relacionando lo que es la prealbúmina versus la proteína C reactiva. Esa relación está teniendo mucha fuerza para, como un indicador de la respuesta del paciente ante una intervención desde el punto de vista nutricional. Excelente, así es. ¿Qué opinan de la nutrición parenteral periférica complementaria para cubrir requerimientos nutricionales? ¿La usan de rutina? No, yo no la uso. Yo no sé el De doctor rutina no, Charles. pero es una opción. Yo creo Sí, que es una opción. la nutrición parenteral ha sido, y yo trato de traer muchos anécdotas al tema, pues porque en nutrición sí que esto se ha vivido, y es algo que llamó un profesor mío la ley del péndulo. Eso nos ha pasado con los farmaconutrientes, con la nutrición parenteral. Entonces, hubo un momento en que la glutamina se utilizaba para todo. Si no lo hubieran podido poner en el champú, la hubiéramos estado utilizando porque servía para todo. De golpe sale un estudio que dice que la glutamina mataba a pacientes, entonces ya no se usaba en ninguno. Y finalmente llegamos como al punto, entre comillas, ideal, porque el día de mañana sale otro estudio que dice otra cosa. Pero esa es la ley del péndulo. Entonces decía un profesor mío, no hay que estar a la última moda, sino a la penúltima moda.
Y respecto a todo esto es sencillamente buscar la justa medida donde la terapéutica puede ser. Esto pasa con la nutrición parenteral. Cuando dábamos nutrición parenteral o nutrición preoperatoria en un tiempo, ya llamábamos hiperalimentación y como les mencioné, les dábamos 1000 kilocalorías por encima de la Harris-Benedict de nutrición parenteral. Después salieron los artículos que decían que la nutrición parenteral era mucho peor que la nutrición enteral y que no debíamos dar nutrición parenteral y que diera en un servicio de nutrición o de soporte nutricional más del 30% de nutrición parenteral debería ser quemado en la hoguera. Y hoy estamos volviendo al tema de, venga, la nutrición parenteral se puede dar con unos estándares, con unos objetivos, pero sobre todo tratando de minimizar algo que se conoce hoy como deuda proteica, y de pronto un poquito antes algo que se llamaba deuda calórica. Hoy hablamos más de proteínas que de calorías, pero no le deba al paciente, no le deba al banco, trate de pagar por adelantado, ojalá, y entonces presuponga entonces la nutrición parenteral periférica, que hoy se llama suplementaria, tiene una condición especial. Ojo, estoy hablando de suplementaria, no necesariamente exclusiva y no como algo que se conocía algunos años, que todavía existe en la mente de los cirujanos y que a veces es muy difícil romperles ese paradigma, que es algo que hablaban de ahorro proteico. Póngale nutrición parenteral, proteica, parenteral periférica para darle ahorro proteico. Eso no existe, no estoy ahorrando nada. Ahí lo que estoy haciendo es desnutriendo objetivamente y progresivamente al paciente. Pero como nutrición parenteral suplementaria es una opción en el paciente quirúrgico. Bueno, creo que con esto estamos terminando. De verdad, muchas gracias a los dos. Excelente dupla, excelente presentación. Yo creo que las conclusiones del día de hoy serían, hay que determinar riesgo rápidamente, hay que evaluar el paciente definitivamente, determinar esos objetivos de la terapia nutricional y de la intervención que sea lo más rápido posible para que con todos los protocolos de prehabilitación que existen podamos definir rápidamente también qué vamos a hacer con el paciente para que llegue a su cirugía en las mejores condiciones y realmente sus desenlaces clínicos también sean los mejores. Algo muy importante que ustedes hablaron al final y es que este trabajo se tiene que hacer en equipo, es un equipo realmente el que está detrás del paciente quirúrgico, así que los felicito, de verdad muchas gracias a ustedes, gracias a la audiencia por acompañarnos la noche de hoy y los estaremos entonces esperando próximamente en nuestros webinars. Que tengan luego. Adiós, gracias. Salud.